Buen día, mis hermanos, Dios les bendiga. Aquí estamos para terminar la clase de esta semana, la lección más bien. Esta es la clase 3 y se llama Salvación por fe, pero para buenas obras. No buenas obras para salvación, sino a la inversa. Salvados para hacer buenas obras. Entonces, vamos rapidito, es corta esta lección. Dice: las religiones no cristianas, todas sin excepción, hablan de salvación por méritos humanos, no así la palabra de Dios. Esa nos habla de que el verdadero cristiano, una vez salvado, procede a hacer buenas obras. Hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe, porque por gracia sois salvos, dice el versículo 8 de Efesios, ¿verdad? Estamos en Efesios 2. La humanidad es salvada por la bondadosa dádiva de Dios en Cristo Jesús. Como Juan 3:16 nos dice que el Señor de tal manera nos amó, que ha dado su Hijo unigénito para que nosotros seamos salvos, pero porque a Él le ha placido. Eso es gracia, recibir todo en forma gratuita para nosotros. Pero hay que tener muy presente que esa gracia costó, dice, costó mucho. Costó el cruento sacrificio de Cristo en la cruz. Somos salvos por medio de la fe. No somos salvos porque hayamos pagado algo a nuestro Señor. Nuestro Padre Celestial nos ha salvado a través de su Hijo porque así le plació. ¿Dios quiere que hagamos algo para poder recibir esa salvación? No. Dios quiere que después de recibir esa salvación hagamos algo, es decir, que nuestra vida ya no sea lo que era antes, que pongamos nuestra fe en Cristo, nuestro creer en Él, que confiemos y depositemos nuestra confianza en Cristo, en la obra de Él en la cruz. Si una persona no cree, no confía ni deposita su confianza en Cristo, entonces la gracia es nula, no existe, no hay beneficio para él. Es como el enfermo que va al doctor pero no se toma la medicina. Así es la salvación. Dios nos la brinda gratuitamente, pero quiere que como seres humanos tomemos la decisión de creer en Él y aceptarlo como nuestro Salvador personal. Hasta ahí el primer párrafo que les leo. Sigo leyendo y dice: la salvación es un don de Dios, o sea, un regalo, no es algo que nosotros merezcamos ni hayamos podido hacer, ni vamos a poder hacer nunca para poder conseguirlo. Es solamente un regalo por gracia. Entonces ese punto se llamó salvados por gracia, ¿verdad? Por medio de la fe. Y la lección hoy se llama salvación por fe para buenas obras. El punto número 2 dice: no somos salvos por obras. Lo cierto es que muchos no se sujetan a la palabra de Dios, sino a las consignas y doctrinas de sus iglesias o de sus líderes. Pero Pablo dijo con claridad que la salvación es gratuita y no es por los hechos que alguien pueda ser salvo, sino puesto que fue salvo, tendrá frutos y sus obras serán buenas a los ojos de Dios. Es decir, si fuéramos salvos por obras, estaríamos ansiosos por saber si lo que hemos hecho por lo que hemos hecho merecemos nuestra salvación. No, la salvación que Cristo ofrece no es por obras, sino por confiar en los méritos sacrificiales de Cristo en la cruz y por el profundo amor que nos ofrece Dios gratuitamente en la salvación. Es decir, nos ha salvado por su gracia y por su amado Hijo, por su sangre derramada en la cruz. Entonces el segundo punto nos dice lo mismo, que nuestras obras jamás podrían ser dignas de que fuésemos salvados. Somos salvos por el inmenso amor que nuestro Padre Celestial nos tiene. Por eso es tan importante ese versículo que es conocido como el corazón de la Santa Escritura, el corazón de la palabra de Dios, que es Juan 3:16, porque de tal manera nos amó Dios. Decíamos en la clase anterior que no es medible el amor de Dios. Es de tal manera, es que no tiene medida. Pero así Dios quiere que le amemos de la misma forma, sin medida, que no haya nada, ni familia, ni
ni situación económica, ni enfermedad, nada, nada que haya que se interponga entre el amor de Dios y nosotros. Entonces, el último punto para terminar la clase de hoy dice, salvados para vivir haciendo buenas obras. Fuimos salvos por gracia, por fe, pero para hacer buenas obras, para dar frutos, dice Gálatas 5. Cuando somos vivificados y resucitados, somos también regenerados. Por eso les decía en la primera clase de esta semana que no podemos estar diciendo que aún somos pecadores. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Nada. Fue inútil la obra de Cristo. Eso invalida la obra de Cristo. Nosotros ya no somos pecadores. En otros tiempos, dice Efesios, éramos personas viviendo en tinieblas. Ahora vivimos en la luz. Si usted sigue en tinieblas, busque a Dios, porque entonces usted no ha sido regenerado. Y continúa leyendo, dice, fuimos regenerados, resucitados, porque estábamos muertos en delitos y pecados, y regenerados. Esto implica que somos hechos a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Eso es también lo que testifica 2 Corintios 5:17, donde leemos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí está lo que les decía, ya no somos lo que éramos antes. Analice su vida, si usted sigue siendo como antes, simplemente no es salvo, como dijo Juan, los que se fueron es porque no eran de nosotros. Entonces así nosotros, mis hermanos, analicemos nuestra vida día con día. Dice, somos hechos nuevas criaturas, como criaturas celestiales viviendo en la tierra para dar testimonio de Cristo, de la obra de Cristo en la cruz, aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto dice que usted lo puede encontrar en 1 de Pedro 2:9. Sigo leyendo. El apóstol Santiago nos dijo que la fe tiene que ir acompañada con buenas obras. Y Santiago dijo, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, pero no tiene buenas obras? ¿O de qué aprovechará si alguno dijere lo contrario, que hace buenas obras, pero no tiene fe, ni da buen testimonio de Cristo? Entonces dice, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que él actuó por medio de la fe juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en sus obras? Es decir, mis hermanos, que si tenemos fe, actuemos por fe, pero conforme a la voluntad de Dios. No andemos por ahí haciendo obras para ganar el favor de Dios, sino porque ya hemos ganado el favor de Dios, hagamos obras de salvación, obras salvíficas. ¿Para qué? ¿Para salvarnos a nosotros? No, para que Dios salve a otros, para que otros conozcan el camino. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, pero ambas tienen que ir juntas, dice Santiago 2. Si usted lee en el capítulo 2 de Santiago del 14 al 26 va a entender mejor este pasaje. Aquí nada más nos da algunos versículos. Dice, no hacer obras sería como estar ociosos. Las buenas obras son el resultado natural de la transformación que Dios ha hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Dios ha preparado de antemano a nosotros, a los que Él salvó, para que fuésemos personas de buenas obras, hijos hechos a su imagen, y Dios no hace malas obras, sino el enemigo de Dios es el que hace malas obras. Sigo leyendo, y así es. Entonces tenemos que vivir ocupados en las buenas obras, demostrando la transformación que Dios ha hecho en nosotros por medio de la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz. El gran amor de Dios nos dio vida en Cristo Jesús por su gracia, por medio de la fe. Entonces, al darnos vida, nos transportó a una nueva dimensión, o sea, al reino de Dios viviendo en la tierra. En ese reino tenemos que vivir en esta tierra dando testimonio de que ya no pertenecemos a ella, sino a un reino superior que es el reino
de Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de dar frutos dignos de ese Dios grande que nos ha salvado en la cruz a través de su Hijo Jesús. Y aquí termina la clase, mis hermanos. Es bien cortita la clase de hoy. Solo les leo los 3 versículos de este día y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mi hermano, en los versículos que les acabo de leer está declarado por qué razón no podemos hacer malas obras y justificarnos diciendo que todos pecamos. No, acabamos de ver ya durante varias clases que decir eso invalida el sacrificio de Cristo en la cruz, porque no pecamos, porque no todos pecamos, porque ya no somos pecadores, pero seguimos siendo seres humanos que podemos fallarle a Dios, y Él es misericordioso y perdonarnos, mas no practicamos el pecado. Mis hermanos, analicemos nuestra vida a la luz de la palabra día con día para estar en paz con Dios primeramente y luego con el prójimo. Eso es lo que Dios quiere, que estemos en comunión con Él y con el prójimo. Bendecido día, mis hermanos, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en la clase de la otra semana.